Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, ayer saltó la noticia donde ya se daba la resolución de forma pública de lo que había sido el juicio de Epic contra Apple y todo, bueno, la cosa es que ayer pasé la noticia y lo que sí que he visto es que dependiendo, es que como al final es como que han ganado y han perdido un poco todos. Creo que al final los que más ganamos somos los propios usuarios. Pero bueno, ahora comentaré un poco las medidas y tal. ¿Por qué comentaba esto? Porque dependiendo del medio o la fuente que consultase, el titular y todo eso era como gana Apple, gana Epic o quedan tablas, ¿no? Y yo creo que sería un poco más quedan tablas, más que otra cosa. Por eso después, cuando José me comentó por allí en plan de, oye, tal, es que al que ha ganado Epic, y era en plan de, bueno, es que dependiendo de la perspectiva, porque hay varias cosas donde puedes interpretar una cosa u otra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al principio me refería como que había ganado Apple, ya que lo que buscaba en principio Epic era el poder incluir su propia tienda de aplicaciones allí, o sea, que no estuviese solamente la App Store, sino que pudiese integrar su propia tienda de aplicaciones, ¿no? Y abrirse muchísimo más, cosa que al final no ha sucedido y que ahora comentaré. Y que entonces por eso, o sea, justamente sí que se han hecho al final otro tipo de medidas, pero justamente esta no. Entonces por eso yo había interpretado un poco como que he ganado un poco Apple en ese aspecto. Pero ya os digo, como sí que han habido varias cosas, varios puntos, que por eso quería hacer un podcast en exclusiva justamente para ello y para explicar, porque también cuando vi la resolución, al final tampoco había tanta información, estuve un poco bebiéndome un poco de información de varias fuentes que hablaban más extensamente de esto, para después también comentarlo por aquí por el podcast, porque sí que así a bote pronto queda un poco escueto, ¿no? Lo que había sido la propia resolución del juicio, y pues sí que quería hacerlo para después hablarlo aquí en el podcast. Y bueno, vamos a empezar bueno, haciendo un poco de memoria. Ya sabéis que Epic es famosa por, entre otras cosas, tener Fortnite. O sea, bueno, Epic donde más gana sobre todo, bueno, no sé en cuánto dinero, cuánto representa cada cosa, pero al principio fue por el propio desarrollo de Unreal Engine, que es su motor gráfico para realizar videojuegos, donde tú lo puedes utilizar de forma totalmente gratuita y cuando tu juego supera X ventas, entonces cuando empiezas a darle esa parte a Epic, ¿no? Esa parte de tus ganancias. Entonces está bien porque te permite, tú siendo desarrollador, no teniendo absolutamente nada de dinero, empezar a hacer un videojuego, y ya cuando ya haya tenido éxito, o sea, que no vas a tener problema porque es como de la parte que ya estás ganando tú, ya te quitan. Y en plan de, creo que es a partir del 1.000.000 de euros, así, no me acuerdo mucho, pero era cifras ya altas. O sea que, oye, si llegas a esas ganancias, pues yo creo que dentro de lo que cabe tampoco te vas a morir de hambre si te quitan un 15 o un 30%, ¿no? Después, como no, pegó el pelotazo con Fortnite, donde pues incluso el otro día no lo sabía, pero viendo un vídeo, o sea, donde siempre yo he creído que el PUBG Mobile era el primer juego que había hecho, o por lo menos había entablado más lo que era el Battle Royale este. Y no, o sea, lo que vi que era War Z, creo que se llama, un juego tipo Walking Dead entre supervivencia y tal. Eh, o sea, de también ese cooperativo y tal. Y por lo que dijeron en el vídeo eso, que yo ya te digo, no lo sabía, lo desconocía completamente, entró antes que PUBG Mobile y que Fortnite. Entonces, no sé, pero bueno, todo es un poco igual. Y donde Fortnite, pues sobre todo, tuvo mucho éxito, más que por ser gratuito y todo eso, que también, obviamente, ser gratuito y creo que el ser gratuito y el éxito que ha tenido es como que ha hecho ver a muchas empresas que tienen mucho futuro esto, porque ya, claro, tú es accesible absolutamente para todo el público. Todo aquel que quiera jugar no tiene que dar un pago, sino que empieza a jugarlo y ya si le gusta, entonces, y quiere indagar más y le mola y tal, entonces ya empieza a pagar. Pero por lo menos ya lo metes en el sistema o en el mundillo Fortnite, ¿no? Que también está muy bien visto porque lo que logra es tener muchos usuarios ahí, ¿no? Después hemos visto donde otros, como por ejemplo Call of Duty, también han optado por este tipo de modelos y donde han triunfado bastante. Incluso creo que Call of Duty con el Warzone
o sea, bueno, pasa por encima un poco de Fortnite, ¿no? Yo creo que casi todos los jugadores que yo tenía o sea, gente, amigos y tal, y conocidos que jugaban al Fortnite, pues han pasado al Call of Duty y escucho más de gente que juega al Call of Duty, sinceramente, que gente que juega al Fortnite. Pero aún así, el Fortnite para mí tiene una cosa bastante importante, que es el tema de los recursos necesarios. Es un juego que no necesita de recursos muy grandes, o sea, un PC por muy chabacano que sea, pues casi que te lo puede mover, a lo mejor sí que en resoluciones muy bajas y tal y con todo en bajo, pero poder puede, cosa que el Call of Duty ya no es tan así. Call of Duty pues ya incluso en peso y todo eso, me acuerdo que creo que eran 80 gigas o así el videojuego, era bastante pesado y estamos hablando de un juego bastante potente, obviamente a nivel gráfico todo eso es espectacular, pero al final pues una cosa va ligada a la otra, ¿no? Y como decía, pues Fortnite fue expulsada del App Store sobre todo por incorporar el propio método de pago de Epic, así saltándose una de las normativas de Apple. ¿Qué es esto de las normativas? O sea, tú al final cuando eres desarrollador o sea, tú tienes tu ID, o sea, tú te das de alta como desarrollador en Apple, que tiene un coste anual de 100 euros. O sea, cada año tienes que pagar 100 euros y por lo tanto, os lo comento también para que tenga sentido en plan de, hostia, ¿por qué no hacen siempre aplicaciones gratis, no? No sé qué. Al fin y al cabo, pues detrás de esas aplicaciones hay una persona que tiene que comer y vivir todos los días y que encima tiene que estar pagando una anualidad de 100 euros que, a ver, que no es que sea barata. Por ejemplo, en Google son 20 euros de por vida. O sea, pagar 20 euros y te olvidas. Imagínate la diferencia, ¿eh? O sea, es que es abismal. Eso sí, lo bueno de iOS es que tienes una alta posibilidad de que paguen más por tus aplicaciones que en Android. Eso también es verdad. Entonces, puede ser que te salga a cuenta, incluso pues creo que hay más aplicaciones dedicadas para iOS, por eso también yo, por ejemplo, utilizo iOS como dispositivo principal, que tanto para Android, porque en Android sí que es más fácil piratearlas, de coger, modificar el código y tal, y quitar o habilitar X parámetros, que dentro de lo que cabe, a ver, tampoco que sea extremadamente difícil, incluso en Android, o sea, tienen cosas que dices, joder, o sea, ¿cómo puede ser que...? O sea, en Android se puede llegar hasta coger una APK y meterla en unos programas y que te dé parte, pero gran parte del código fuente de esa aplicación. O sea, ¿a qué me refiero que eso? Que, o sea, cuando tú lo compilas y que ya pasa a ser un lenguaje que va a interpretar el iPhone, pues que tú hagas como ingeniería inversa y te dé el código que ha hecho el desarrollador, o sea, programable, ¿no? El cual tú puedes optarlo, cambiarle el nombre y tal, y tener tu propia aplicación, ¿no? Eso es, vamos, tú imagínate desarrollar una aplicación y que te la puedan copiar así de fácil. A ver, que tampoco es tan fácil porque ya os digo, no da el 100% del código, pero te da gran parte y te facilita bastante el trabajo. O sea, es, vamos, cosa que en iOS, por ejemplo, no se puede hacer, o por lo menos yo lo desconozco, la verdad, pero por lo que he visto no se puede hacer. Entonces, ese tipo de cosillas que muchas veces se critica a Apple de cómo es tan extremista con el tema de seguridad y todo eso, después son las que te dotan de tener esa parte, es decir, bueno, pues ya sé que cuando desarrolles más complejo, de que te copien, de que te pirateen, que aún así se va a poder hacer todo, porque al fin y al cabo si tú haces el jailbreak, que ya muy poca gente, incluso, vamos, desconozco hasta gente que lo haga, el jailbreak. Yo lo hice en su momento, pero hace ya un montón de años, pero a día de hoy ya no tengo esa necesidad, pues se puede hacer. Entonces ahora sí que se ha quedado bastante cerrado y una de las cosas que se criticaba y donde también se expuso es que el tema de monopolio por parte de Apple. Apple también tiene ganado el tema de que, a ver, tiene muchos usuarios, pero no es Android. O sea, Android a día de hoy sí que tiene el mercado ganado en cuanto a usuarios, a porcentaje de mercado, y por lo tanto si alguno, bueno, y por eso también hay medidas que se han puesto en la Play Store que no se han puesto en la App Store justamente por eso, por tema de monopolio y por el porcentaje que tiene de usuarios respecto al de iOS, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que, como decía, Epic lo que quería hacer era un poco como está haciendo en PC, donde tiene su Epic Store y donde tú puedes descargar sus juegos y tal. La Epic Store pues ha caracterizado también, pues está regalando juegos y tal para también intentar luchar un poco contra Steam, ya que también la política de Steam también es un poco extremista y donde
la verdad que tienen también cogido un pilla por los huevos a varios desarrolladores, porque una de las medidas que leí, que sí que me parece fundamental para que nadie pueda competir contra Steam, es que si tú eres una desarrolladora, tienes que poner el mismo precio de Steam en otras. O sea, si tú la pones en Epic, tiene que estar al mismo precio que en Steam. O sea, no puedes poner en otro sitio un precio inferior. ¿Por qué? Porque si no, yo como desarrollador cogería y diría, bueno, pues si Epic me pide el 30% y o sea, Steam me pide el 30% y Epic me pide el 15% de mis ganancias, pues lo que hago que esa diferencia del 15% es la que le subo yo en relación en el precio del juego en Steam, y entonces en vez de penalizarme a mí, le penaliza al usuario. Y entonces el usuario va a ser el que diga, hostia, es que en la Epic Store está más barato, ¿no? Y, eh, y para evitar ese tipo de cosas, pues lo que hacen es justamente eso. Y es o la tienes al mismo precio o no la tienes. Cosa que Steam a día de hoy es, pues se podría decir, el líder en cuanto a venta de videojuegos en PC. Pues, prácticamente, ¿no? Y ahí es donde le está costando bastante a Epic pues poder hacerle un poco frente, y la única ha sido pues coger todas las ganancias que están metiendo y reinvertirlas en crear catálogo para usuarios, regalando videojuegos, por lo que paga X cantidades por un videojuego que a lo mejor obviamente no son los últimos, sino que son ya más desfasados, que a lo mejor el desarrollador ya no tiene tantas ganancias y dice, oye, te pago X dinero para poder darlo de forma gratuita a todos mis usuarios. Venga, vale, ¿no? Como hacen, por ejemplo, yo qué sé, en tema de servicios como el Game Pass y tal, ¿no? Y por ahí quiere tirar un poco. ¿Qué pasa? Pues que al querer hacer el mismo modelo de negocio en la App Store, o sea, en lo que es en los móviles, pues han visto que no han podido competir, o sea, no han podido competir y no han podido instalar sus propias aplicaciones, por lo que en ese caso sí que os decía que Apple ganaba. Pero hay varios puntos. Otro de ellos, que es el que también estuvimos hablando, es que una de las normativas que le han impuesto a Apple ha sido el de dejar que pongan otros medios de pago. Pero esto tiene un pero que, claro, yo ayer pues no me queda del todo claro, digo, no tiene mucho sentido, porque claro, si no, esto es el fin de Apple, ¿no? O sea, si al fin, o sea, yo como desarrollador, si pongo que me paguen a través de Apple y son el 30%, o si cojo y pongo mi propio, por ejemplo, un datáfono virtual de estos, y, y pues le pago lo que sea el banco, o el banco, o joder, o servicios como PayPal o lo que sea así, que estamos hablando a lo mejor de un 5%, cosas así, o sea, la diferencia es abismal, ¿no? Pues claro, nadie lo haría. Y la única modalidad era decir, bueno, pues claro, si es una aplicación de pago en sí, ¿no? O sea, una aplicación que no es que tenga un servicio, sino que se pague, o sea, que es una aplicación que cueste, yo qué sé, 4 euros, entonces ahí tienes que mover un poco a Apple, ¿no? Pues diríamos, pues bueno, pues cogería, la ponía gratuita, después le metería un periodo de prueba y si la quieren, pues pagan, ¿no? Entonces va un poco así. Y al fin y al cabo, pues todos los desarrolladores migrarían por ahí. Y digo, hostia, es que no puede ser que sea así, o sea, es que sería el fin de Apple. Y justamente no es así, o sea, no es así. Lo que ha obligado es a permitir que el desarrollador ponga enlaces externos, pero lo que son los pagos que se realicen dentro de la aplicación siguen siendo de Apple. ¿A qué me refiero con esto? A un ejemplo práctico. Por ejemplo, en Fortnite, ¿no? En Fortnite, si tú te metes y quieres comprar una skin es, por ejemplo, yo que sé, un traje, vamos, te apuesto que es muy especialista en el Fortnite, pero un traje para tu personaje, lo que sea, que cuesta 1 euro, por poner un precio. Pues tú, si lo compras desde ahí, lo estarías haciendo a través de Apple. Entonces seguirían pagando ese 30%. Lo que se puede hacer ahora es que tú pongas y decir, oye, ¿quieres comprar no sé qué, no sé cuánto, no sé quintos? Pues vete a este enlace. Y entonces te envía a la web de Epic. Esto en cuanto a videojuegos, en cuanto a eso, no tiene tanto sentido. O sea, no tiene tanto sentido porque es como vete a la página de Fortnite en web, de ahí compras tus skins y después estarían autocargando en tu cuenta de Fortnite de móvil. Por poder se podría hacer, pero es un poco engorroso, ¿no? No sería una experiencia de usuario buena. Esto tiene mucho más sentido en como lo están haciendo ahora Netflix y Spotify, que sí que decidieron, también Netflix y Spotify tienen un renombre de la hostia, o sea, todo el mundo la conoce, y lo que hacían es que directamente no podías darte de alta vía app, o sea, no te dejaba pagar desde la aplicación.
Entonces tú solo podías utilizar la aplicación para loguearte y disfrutar del contenido. Pero si ya querías pagar, tenías que irte a netflix.com, spotify.com, darte de alta, pagar tu servicio y entonces con tu cuenta se estaba sincronizando y habilitando las funciones premium, bueno, o directamente Netflix no te dejaría entrar, en tu aplicación. Pues bueno, esto lo que le va a cambiar a estas es que ahora sí que van a poder decir, oye, ¿quieres pagar por esto? Pues te pongo el enlace y vas y lo pagas. Cosa que, como os decía, es más normal, creo que no cambia tanto y ahí pues tiene mucho más sentido. Porque también que, hostia, Apple se está llevando un 30% de todo lo que lleva, que después lo cambiaron, porque al principio era el 30%, después era el 15% según ganancias o el 30%, y después era 30% y a partir del año de servicio, o sea que, por ejemplo, Netflix, a ese usuario el primer año le estaría dando un 30% a Apple y un 15% el segundo año, o sea, si aguanta un periodo más de un año, ¿no? Pues como os decía, para este tipo de pagos tendría mucho sentido, pero para que son pagos más recurrentes, como el tema de Fortnite, que es lo que más le afecta a Epic, pues no tiene tanto sentido de que te tengas que crear ahí un método de pago alternativo, de tengas que ir a una página web, pagar los skins y todo eso y después que se estén cargando en el videojuego. Es como, o sea, poder se puede hacer, pero es bastante inusable. Entonces, eso es lo que va a permitir ahora Apple. Esto tiene sentido para muchos, para todo lo que son, creo que pago in-app, más quitando videojuegos, creo que tiene mucho sentido siempre y cuando estés controlando la aplicación por cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, una aplicación de notas, yo que sé, tipo Evernote y todo eso, que tiene un plan que tú pagas 5 euros al mes. Pues al final estaríamos más tipo Netflix, que al final sería todo igual, ¿no? Yo cojo y a día de hoy tú tendrías ese plan dentro de la aplicación, lo podrían pagar, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que podrían hacer ahora es decir, bueno, lo pagas, pero en vez de pagarlo directamente, te reenvío a la aplicación, o sea, al servicio web, o sea, te logueas y entonces pagas. Y ya se habilitarían todas las cosas en la aplicación, ya que yo tengo en mis servidores como que tu cuenta ha recibido un pago y por lo tanto durante este mes puedes habilitar X funciones, ¿no? Eh, por ahí sí que seguiría, o sea, perdería todo eso Apple, ya que sí que seguramente pues la gran mayoría de desarrolladores optarán por ahí, pero después siguen siendo las aplicaciones de pago y todo eso, siguen, o sea, recibiendo el 30% de Apple o el 15% según cada uno. En el caso de Epic, como comentaba, pues se podría hacer, sí, Epic podría hacer ahí un parche, incluso, bueno, pues también está luchando ahora para que volviese a la App Store, donde pues Apple la ha rechazado, pero porque también Epic es más cabezona que la hostia. O sea, Epic lo que hizo en su momento fue cambiar directamente, o sea, cuando hagas un pago in-app, cambiarlo y en vez de pasar por Apple, pasar por ellos, cosa que está totalmente prohibido y sigue estándolo, o sea, que el que tú puedas habilitar otros métodos de pago no significa que sean dentro de la aplicación, sino que tú puedes poner enlaces, o sea, un botón que sea un enlace para que te abra un navegador y ir a esa página y ahí efectuarse los pagos, pero que no se hagan los pagos dentro de la aplicación. Eso es donde está aún la cosa. O sea, por lo que os decía, de que tengas que meterte en el Fortnite, decir quiero comprar esto, entonces le tengas que dar que te lleve a la web, cosa que pues en la experiencia de usuario la lastraría bastante justamente en ese ejemplo del Fortnite. Y creo que hemos ganado mucho, o sea, el tema de desarrolladores y todo eso está bastante bien porque te permite pues quitarte ese 30%, pero como muchas veces lo he comentado en otros podcasts e incluso también escuchando un poco el podcast de Julio César donde le ha enfocado mucho más a, creo que a efectos prácticos de tú decir, oye, yo ya vivo de desarrollador y mis problemáticas vienen un poco por aquí. Y es lo que comentaba, tú al final, si tienes que hacerlo todo de forma legal, que sería obviamente lo suyo, pues tú tienes que estar facturando a cada persona que te lo compre y después dependiendo del país, o sea, no es lo mismo una persona que te lo compre desde España, que te lo cobre desde acá, entonces tendrías que estar controlando todo esto, los impuestos de cada país, cosa que esto se haría automáticamente dentro de la App Store, si tú lo pusieses con el método de pago de Apple. Entonces, sí que
yo encuentro que lo que he dicho muchas veces, que la gente siempre critica, o sobre todo los medios lo enfocan mucho en criticar a Apple porque cobra un 30% o un 15% a los desarrolladores. O sea, es que Apple no te lo cobra en plan, sí, va, lo pongo y te cobro eso, no. No, no, o sea, es que te está dando un soporte, te está haciendo toda esa gestión. O sea, todos esos pagos, al fin y al cabo, o sea, Apple ya lo gestiona por ti, te da tu parte correspondiente, lo otro se lo da a cada uno de los países, te está posicionando, te está haciendo un marketing de tu aplicación en la App Store, te está ahí, o sea, dependiendo, no que sea a ti, pero dependiendo de la aplicación, pues puede promocionarte X semana o X días en la página principal, o sea, eso te puede hacer de no conocerte ni Peter a conocerte un montón de usuarios y a coste cero, o sea, a coste cero. No sé, te da muchísimas facilidades que que no te estaría dando otra, o sea, de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que ese 15-30% al fin y al cabo tú estás pagando un servicio, al igual que pagas Netflix, es un servicio, un trabajo que hay por detrás y que, oye, te está quitando, o sea, tú al final si tienes que tener una persona que te gestione todo eso y tal, tendrías que mirar cuentas de a ver qué te sale más caro, ¿no? Y lo bueno de Apple es como que tú te olvidas, no tienes que tener nadie justamente para que te haga ese trabajo o hacerlo tú, estar ahí al tanto o tener alguna problemática de que pues se te olvide algo o lo hagas mal y pues te pueda venirte alguna denuncia por hacer alguna gestión de estas de forma errónea, ¿no? Así que ya os digo, o sea, siempre pues os lo cuento para que seáis conscientes, pero que no hay que ponerlo en la... Y parece a lo mejor que sea un poco fan de Apple, pero es que esto lo digo tanto para Apple, porque es el tema, pero también lo digo para Amazon, lo digo para Google, o sea, para todas esas plataformas que cobran un porcentaje, porque es que al fin y al cabo es... recursos que ellos tienen que invertir. Ahí detrás o sea, os han desarrollado un software que ha costado dinero, porque se han tenido que pagar unos desarrolladores para que se realice ese software que automatice X cosas. También hay personas que están trabajando, están revisando aplicaciones para que haya un control y una seguridad en la medida de lo posible dentro de la App Store y de la Play Store y todo eso. Y es que al fin y al cabo eso es dinero, dinero que Apple pues tiene que rentabilizar, ¿no? Si, o sea, o sea, es que de eso, o sea, si tú al final empiezas a ponerle tantas pegas a Apple con todo eso, es como que si llega al punto donde no es rentable, coño, o sea, pues vamos a dar a tomar por culo, ¿no? Porque es que no tiene sentido. Y, y después, pues siempre está el que se pueda habilitar el tema de poner otras tiendas, que era lo que quería Epic. Esto está bien y está mal. ¿Por qué? Pues porque Apple al final lo que te quiere vender es un pack de experiencia donde ellos lo han enfocado mucho en el tema de la seguridad y donde no hay mejor forma de controlar la seguridad del software de si pasa todo por tu misma mano. ¿Qué pasa? Lo que siempre las garantías, por ejemplo, de cada producto te lo ponen, que si tú modificas el firmware o instalas cosas que no deberías instalar o habilitas cosas que no deberías habilitar, pues también la garantía se pierde, ¿no? O sea, yo no puedo comprarme un ordenador o un PC, instalar un software pirata, lo que sea, que me esté dando problemas y decirle, oye, Apple, mira, que esto funciona mal. Dirán, coño, es que has instalado esto, tío. O sea, esto, pues aquí se te ha metido un malware que te está modificando tal, y claro que funciona mal, ¿no? Pues eso mismo se podría aplicar a iOS y pasa en Android. O sea, o sea, yo incluso tuve la oportunidad bueno, una amiga de mi madre, su hija, tenía un móvil, me dijo, tal, no sé qué, mirar el móvil a mi hija, porque te metes y solo hace que salir pornografía, pero que como que salía automáticamente. Y yo, hostia, qué raro tal, no sé qué, qué raro. Y era un malware que se había metido dentro del Android, o sea, al instalar una aplicación externa y que pues empezaba a ejecutar todo eso automáticamente. O sea, era como empezar a abrir el navegador, empezar a abrir de ventanas, o sea, todo automático, ¿no? Como que estaba automatizado, o sea, un malware al final tenía esos permisos para poder hacer ese tipo de cosas y bueno, el móvil era inusable. Al final pues tenías que resetearlo, que después también dependiendo del malware, lo bien hecho que esté y tal, pues puede dar más de un problema. Y claro, todo eso es lo que quiere evitar Apple. O sea, no hay mejor manera que decir, oye, solo vas a poder instalar las cosas de la App Store. Esa App Store, todas las aplicaciones que se van a publicar han sido revisadas previamente por personas mías para controlar que se cumplan todos los requisitos y todas las cosas
que yo pongo como normativa en esta App Store y entonces pues controlo de que todo esté correctamente. Y en el caso de que algo funcione mal o que dé fallo, que no sé qué, pues yo me voy a hacer responsable por A o por B, ya sea por el hardware o por el software, ya que también pues sería un fallo mío si esa aplicación ha llegado ahí sin tener que llegar, cosa que está, porque yo por ejemplo una cosa de las que no se permite es subir emuladores de consolas a la App Store. Y yo, por ejemplo, sí que se pasó, no sé dónde la vi, si lo vi por Twitter, no sé dónde, que también lo compartí por el canal de Telegram ya en su momento, y donde tú podías comprarla, o sea, bueno, comprar, era gratuita, coger la aplicación para descargarla. ¿Qué pasa? Que una vez que está descargada, tú la tienes ahí y no llega Apple y dice, oye, no, es que esto lo hemos retirado y se te borra. No, no, o sea, está ahí, ¿no? Entonces, mientras que eso, la aplicación sigue estando y lo que pasa que yo, por ejemplo, si la borrase hoy, mañana no podría descargarla, porque eso ya no está en los servidores de Apple, ¿no? Pero sí que se me mantiene y aún la tengo ahí. O sea, tengo cargado ese emulador de Nintendo DS, creo que era, y puedo estar utilizándolo. Pues todas esas cosas son las que también se perderían un poco y pues vendría una problemática de la hostia y esa experiencia que quiere dar Apple pues se perdería muchísimo, muchísimo, muchísimo de la otra forma. Incluso pues Epic, obviamente yo entiendo de que quieran hacerlo porque le rentaría bastante, pero incluso la tienda que quieren, o creo que la tienen ya, la APK para Android, pues también se están quejando de que no quería que Google pusiese el tema de los orígenes desconocidos con el aviso de, sino que tú pudieses descargarla e instalarla normal, como si fuese en un PC, ¿no? Porque claro, cuando un usuario que no controla, que es la gran mayoría, tiene que ir a ajuste, habilitar orígenes desconocidos, después que le salga un pop-up que le está advirtiendo de que esto puede ser que se cargue el móvil, que no sé qué, pues hostia, 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 cancelar, 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 y no lo instalan, ¿no? Por miedo ante desconocimiento, pues dicen que no. Y entonces es muy, muy complicado de poder. O sea, yo me pongo en la posición de Epic y lo tengo bastante jodido. O sea, bastante, bastante jodido de poder meterme a día de hoy en el mercado mobile. O sea, es muy difícil meter una aplicación, una tienda alternativa para ello. Así que yo entiendo que estén luchando, intenten meterse. Obviamente, pues si son juicios y alguno sale ganador, pues los beneficios van a ser brutales. Y en pérdidas, por ejemplo, lo que han tenido que pagarle a Apple ha sido justamente por el periodo donde habilitaron estos pagos, las ganancias que tuvieron de Fortnite en el periodo correspondiente y donde tienen que pagarle ese 30% de los ingresos que equivalen a unos 12.167.710 aparte de también el 30% de las ganancias de 1 de noviembre de 2020, que bueno, pues fueron esas partes de que pues no se pagó, ¿no? Y así pues, o sea, en realidad no es que sea una multa, sino es en plan de no se pagó en el momento porque no se quiso pues se hizo un poco lo que le dio la gana, se saltaron esas normas, entonces pues ahora le debes esa parte correspondiente que no se pagó en su momento, pero vamos, que no es una multa, sino que directamente es, tú tenías que pagarla, no la pagaste, pues págala ahora, ¿no? O sea, más o menos. Así que es un poco el resumen de cómo va a cambiar en parte, no va a cambiar aún así como siempre en los juicios existen las apelaciones, que es cuando Apple pues, dice, oye, es que a mí esto pues no lo veo bien, porque es que en verdad, o sea, yo por ejemplo no había caído, pero escuchando también un poco a Julio César, también lo comentaba que cuando tú haces esto, pues también te riges un poco, bueno, sí, yo lo puse en parte por también hay mucho tipo de desarrolladores, o sea... Una cosa es meterte en Netflix, que sí, que la conoces, meterte tal, vale. Pero ahora te sale la típica aplicación que no la conoce ni Peter, que quieres pagar una suscripción porque la aplicación funciona bien y quién sabe lo que va a hacer esa aplicación contigo, o sea, con tus datos, la seguridad que tiene internamente para que tus datos de pago y todo eso, pues no se filtren. Todas esas cosas, al fin y al cabo, estarán en los servidores suyos propios y en su web y te riges un poco incluso por la seguridad que tenga. O sea, yo he metido en páginas de desarrolladores porque, por ejemplo, en cada aplicación que metéis en iOS, si os bajáis hacia abajo del todo, donde pone qué desarrollador ha sido, siempre tiene cada uno su página web. Bueno, pues me he metido en páginas web de desarrolladores que son mierdas, o sea, mierda, no tienen ni los certificados SSL, o sea, auténticas basuras. Entonces, claro, esos desarrolladores que te pongan un método de pago propio, cosa que tiene mucho sentido, porque como decía, os ahorran muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero,
pues dices, hostia, es que la fiabilidad puede ser un poco de aquella manera. Y esto, al fin y al cabo, en la que va a recibir las hostias va a ser Apple. Porque es, oye, me he descargado esta aplicación, he pagado como me lo ponía en la aplicación y me ha dado problemas. Y Apple dirá, hostia, entonces, ¿qué va a conseguir? Pues usuarios que se cabren y que lo vayan a pagar con la propia marca, cosa que ellos no tienen culpa, porque al fin y al cabo es un error del propio usuario, pero esto, igual que en Amazon, después se lo comen ellos por en tal de que el usuario se quede contento y no le afecte directamente a ellos. Así que, pues le sale mal por todos. O sea, yo comprendiendo a Apple, para ellos es una putada. Eh, sí que tienes que pensar que un poco tienes que poner normas que sean absolutamente para todos. Y sí, tú puedes confiar en Netflix, puedes confiar en Spotify, porque ya son empresas consolidadas, que ya sabes la seguridad que tiene todo eso. Pero también tienes que saber que hay desarrolladores de todo tipo. Y te pueden pasar todo este tipo de conflictos. Y al final, cuanto más se abra, pues también es mucho menos controlable. Eh, Después también comenté que decía, oye, ¿qué preferís? ¿Pagar mediante Apple os suban ese 30% en el caso de que el desarrollador pues quiera que lo asuma el propio usuario, o pagarlo fuera y teniendo la inseguridad del desarrollador? Obviamente había gente en plan de, no, yo quiero fuera, pero con la seguridad también del desarrollador. Claro, o sea, sí, Spotify, todo el Netflix, todo eso, estamos todos de acuerdo, pero es que eso es que no le hace falta, como están haciendo hasta el día de hoy, incluso ponerlo, ¿no? Pero todos los demás desarrolladores te la juegas un poco dependiendo de cada uno. O sea, hemos visto que hasta empresas, como he comentado muchas veces por aquí, como Phonejabber y todo eso, han tenido filtraciones brutales de cuentas, de todo. ¿Y qué te crees? Que un usuario de esto, un desarrollador, que al final, claro, puede ser tu primo aquí en su casa que ha subido una aplicación allí y se ha hecho su web, pues no es tan fiable. Después también lo que estaba estudiando Apple era el meter un sistema de verificación de la página web y meterle a lo mejor unos tipos de requisitos. Esto también, por ejemplo, te lo hace Google con el tema de AdSense. AdSense es la plataforma que tiene para poner anuncios a tu página web, y pues te ponen que una serie de códigos que lo pongas en X archivo, que por ejemplo... bueno, da igual, no voy a decir el nombre de todo eso, bueno, te puedo decir. En un archivo de la página web, que al final la web son archivos, que tú pasas como leer varios PDFs, pero bueno, parece como que es todo global, pero son esos diferentes archivos. Y entonces cuando tú cargas, lee eso, verifica, y entonces verifica que esos anuncios corresponden a tu eso propio, porque tú tienes que tener primero acceso a la cuenta de AdSense para acceder al código, y segundo, acceso a la página web para poder modificar el código y que se esté cargando en esa parte del archivo, ¿no? Pues esto lo quiero hacer un poco Apple, decir, bueno, si quieres esto, pues vamos a poner una verificación. Esto pues parece que vendrá próximamente. Creo que el plazo que le han dado ha sido unos 90 días para que pueda habilitarse todo este tipo de cosas. Y veremos a ver, porque yo creo que obviamente Apple o sea, lo recurrirá, seguramente. Y veremos a ver cómo termina todo. Pero esto tiene muchísima historia, y veremos cómo evoluciona todo esto. Pero tiene bastante trama. Imagina el podcast de media hora solamente hablando de esto. Y ya si te metes a nivel más técnico de todas las problemáticas que te puedan dar de todas estas cosas, pues te puedes meter, vamos. Lo mejor, pues obviamente sería pues que se mantuviese eso. A lo mejor sí que, hombre, yo ahora el 30-15% dependiendo de la facturación no lo veo nada mal el impuesto, creo que está bastante bien y es equiparable a lo que te puedan cobrar en otras plataformas. Pero es que de eso, o sea, a mí lo que me da rabia es que a Apple, a Tesla, o sea, empresas que a nivel de marketing tienen mucho tirón, se habla mucho de ellas, pero es que después no se habla ni de Google, ni se habla de Steam, ni se habla de estas plataformas cuando tienen las mismas políticas o incluso peores. Es como, joder, es que se nota muchísimo, ¿no? Se nota muchísimo, o los titulares, cómo intentan captar yo entiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieren son clics para que entres a leerlo, pero, joder, no sé, hay veces que digo, bueno, es que no tiene mucho sentido esto como lo ponéis, pero bueno. Así que quería pues daros esa información de cómo ha ido todo, de cómo más o menos puede llegar a evolucionar y cómo se puede traducir dependiendo de la aplicación que tengas y tal. Así que nada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes
acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.